Bienvenidos a Tiempos Oscuros, un podcast de investigación criminal. Mi nombre es Ernesto Baxter. En este episodio presentamos un dossier especial titulado México se escribe con Z, en el cual vamos a explorar la historia del Cártel del Golfo y de los Zetas, y su despiadada carrera terrorista que desangró México a finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Comencemos. Para ubicarnos geográficamente, el Golfo de México es una cuenca oceánica que tiene de costa, además de Cuba y Estados Unidos, los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Particularmente el estado de Tamaulipas, que limita con Texas en los Estados Unidos, es desde la década de 1930 uno de los puntos más importantes de contrabando hacia el país del norte. En Estados Unidos regía en ese momento la prohibición, o ley seca, medida legal que prohibía la fabricación, venta e importación de alcohol en muchos estados del país. Esto generó el surgimiento de una variedad de mercados negros y economías criminales dedicadas a suplir la demanda de la población. Con este panorama, el criminal y contrabandista mexicano Juan Nepomuceno Guerra hizo una fortuna pasando whisky hacia Estados Unidos por la frontera de Tamaulipas y Texas. Tan inconmensurable era la demanda de alcohol que en poco tiempo Guerra logró monopolizar todo el contrabando de la frontera. La red de criminales y conexiones políticas de Guerra era tan grande que su negocio no se vio afectado. Para ese momento ya controlaba prácticamente todas las economías ilegales de Tamaulipas, desde bares legales y clandestinos hasta robos y tráfico de personas. Sin saberlo, Nepomuceno Guerra había plantado la semilla de lo que años después se convertiría en el todopoderoso Cártel del Golfo. Y a la semilla le hizo crecer su sobrino, Juan García Abrego, que a comienzos de los años 80 le llevó a su tío una idea revolucionaria: sumar a su lista de negocios criminales el tráfico de cocaína, famoso en esos años por las operaciones internacionales de los cárteles colombianos de Cali y de Medellín. Con el visto bueno de su tío, Abrego comenzó a comprar el polvo al cártel de Cali para introducirlo a los Estados Unidos por la frontera. La estructura que había construido Nepomuceno Guerra a lo largo de tantos años de contrabando fue perfectamente adaptada para el tráfico de cocaína a cargo de su sobrino. Y fue tan grande su éxito como narcotraficante que su tío le entregó el mando total de la organización, ya conocida en ese momento por las autoridades como el Cártel del Golfo. Este es el momento en el que toca hablar de uno de los personajes más importantes, si no el más importante de esta historia, Osiel Cárdenas Guillén. Nacido en Matamoros, Tamaulipas, en el año 1967, Osiel Cárdenas no destacó en nada en su juventud. Fue un lumpen vagabundo dedicado a diversos trabajos temporales: mesero, mecánico, ayudante de limpieza. En 1989, con un dinero ahorrado, abre un taller mecánico junto a su hermano Rafael, que en ese momento se dedicaba a vender droga al menudeo, y de esta forma comienza su carrera criminal. Osiel ve en la venta de drogas la posibilidad de salir de la mediocridad y la pobreza que rodeaba todo su entorno desde la infancia. Entonces se abocó totalmente al negocio, que si bien era pequeño, no más que unas pocas bolsitas de cocaína a cada cliente que llegaba al taller, le sirvió sobre todo para establecer sus primeros acuerdos con la policía, pagándoles a cambio de protección. Este tipo de acuerdos sentarían un precedente que Osiel llevaría hasta límites insospechados en el futuro. Justamente por estos tratos con las autoridades, cuando es detenido en ese mismo año por un homicidio, solamente pasa una noche en la cárcel, saliendo bajo fianza al otro día. Se estima que a comienzos de los años 90, Cárdenas comenzó a trabajar para el Cártel del Golfo, algo para nada extraño, ya que el control de la organización de Abrego era total en Matamoros. Bajo el ala del cártel, y operando ya como traficante de bajo nivel y ocasional asesino, Osiel agrandó su negocio. Comenzó a pasar kilos de cocaína a través de la frontera con Texas. En 1992 es detenido con 2 kilos de cocaína en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. Es sentenciado a 63 meses en la cárcel en 1993 y regresa a México en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y este país en 1994. De vuelta en México, Osiel comienza a escalar puestos dentro del cártel. Cuando en 1996 Juan García Abrego es detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y extraditado a los Estados Unidos por tener una partida de nacimiento de ese país, el mando del cártel queda vacante. Sin haber un sucesor definido, varios mandos medios de la organización comenzaron una disputa por el liderazgo. Entre ellos se encontraban Osiel y su mejor amigo, Salvador Chava Gómez Herrera. Osiel asesinó a varios de sus competidores
y sin ningún tipo de piedad aprovechó la confianza que tenía con Gómez para matarlo personalmente de un tiro en la cabeza, y después tirar su cadáver en un terreno baldío. Su falta de escrúpulos y sangre fría para cometer estos asesinatos le valieron a Ociel dos apodos: el Loco y el más famoso, el Mata Amigos. Mientras Ociel Cárdenas estrenaba su reinado como líder indiscutido del Cártel del Golfo, una trama de película estaba sucediendo en las altas esferas de los gobiernos de México y Estados Unidos. Ambos gobiernos, el mexicano presidido por Ernesto Zedillo y el de Estados Unidos por Bill Clinton, llegaban a un acuerdo secreto para entrenar en el Fuerte Hood de Texas, el fuerte militar más grande del mundo, a 48 miembros de los GAFES, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la élite del ejército mexicano. La idea del exclusivo entrenamiento era especializarlos en prácticas antiterroristas y antisubversivas, ante el miedo que había generado en los gobiernos de ambos países el levantamiento zapatista en Chiapas, en 1996. El grupo de GAFES eligió el nombre de Grupo Z para identificarse en el entrenamiento, en referencia al color azul Z, color del uniforme de los oficiales de alto rango del ejército mexicano. En el Fuerte Hood, los Zetas aprendieron técnicas de terrorismo, tortura, interrogación, propaganda, invasión de territorios, manejo de explosivos, guerra de guerrillas. Varios de sus instructores venían directamente de la Escuela de las Américas, escuela dedicada a formar a líderes de dictaduras fascistas a lo largo de toda Latinoamérica. Para 1999, el Cártel del Golfo ya se estaba perfilando como el cártel más grande de México, con una estrategia de corrupción e infiltración del Estado muy bien ideada por Ociel, cuyo grupo conquistaba cada vez más territorios. Pero faltaba algo, una idea que Ociel venía pensando hace mucho tiempo: crear un brazo armado, un ejército privado de asesinos profesionales que actuara a su voluntad, para lanzar una ofensiva sobre todos los cárteles del país. En su búsqueda, Ociel conoció a Arturo Guzmán de Sena, que había sido miembro de los Zetas en el Fuerte Hood. De Sena desertó del ejército debido a las malas condiciones laborales y al bajo salario, y convenció a Ociel de que podía trabajar con él, y convencer a sus ex compañeros de curso de hacer lo mismo. Meses después, y como muestra de lo infiltradas que tenía Ociel a la fuerza de seguridad, 24 de los 48 miembros de los Zetas originales del Fuerte Hood fueron asignados por el ejército a servir como custodia personal de un conocido empresario de Tamaulipas, que no era otro que Cárdenas Guillén. Entre estos miembros se encontraban Heriberto Lascano, el Lasca, Jaime González Durán, el Hammer, Galdino Mellado Cruz, el Mellado, Ciro Guerrero Silva y su hermano Oscar Guerrero Silva. Ociel, conocido como el M entre sus custodios, y Arturo Guzmán de Sena no tardaron en revelar a los otros 24 GAFES la naturaleza ilegal de sus negocios y el por qué habían sido asignados como escoltas de Guillén. En una reunión, les ofrecieron la posibilidad de trabajar con ellos por un sueldo millonario o apartarse, sin consecuencias. Los 24 GAFES aceptaron trabajar para el Cártel del Golfo, y a cada uno le fue asignada una clave: Z1, Z2, Z3. El bautismo de sangre de los Zetas tuvo lugar ese mismo día, en esa misma reunión, cuando el M les informó a todos los presentes que Ciro Guerrero Silva era un infiltrado de la policía en la organización y que debían asesinarlo. Entre todos, incluido su hermano Oscar, destazaron a Ciro con las técnicas aprendidas en el Fuerte Hood. Le amputaron miembros, lo torturaron con electricidad, le volaron el pene con un petardo y lo siguieron despedazando en vida por varias horas, hasta que Cárdenas Guillén dio la orden a Oscar Guerrero de que le dé el tiro de gracia a su hermano, cosa que hizo. Con este pacto de sangre, oficialmente se fundaron los Zetas. Ya con su grupo de asesinos formado, el Cártel del Golfo rápidamente comenzó a conquistar territorios por todo el país, llegando a actuar en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Ciudad de México. Hasta ese momento, los diferentes cárteles que operaban en México tenían grupos armados más o menos organizados, que utilizaban para defender sus territorios. Pero la llegada de los Zetas cambió absolutamente el panorama. Por su entrenamiento militar, nadie podía hacerles frente, y dejaron una lista interminable de muertos, torturados, secuestrados y desaparecidos en poco tiempo. Donde pasaban los Zetas, no quedaba nadie. Con la expansión tan rápida de su organización, Ociel Cárdenas pronto comenzó a darle más poder a los Zetas, poniendo a sus miembros a cargo de diferentes estados.
A su vez, los Zetas originales formaron estacas de 25 personas cada uno, para que funcionen como sus escoltas personales. Para reclutar a sus estacas, los Zetas buscaron ex militares y ex policía, llegando incluso a poner anuncios en los medios ofreciendo trabajo a militares retirados. En los municipios controlados por los Zetas, estos decidieron hacerse cargo no solo del tráfico de drogas, sino de todas las economías, legales e ilegales del territorio. De esta forma pasaron a dominar los secuestros, las extorsiones, la venta de alcohol, la venta de droga al menudeo, el tráfico de migrantes, la trata de personas, los derechos de piso y cualquier otra actividad que pudiese generarles ingresos. El 14 de marzo de 2003, el ejército mexicano detiene a Osiel Cárdenas en su casa de Tamaulipas, traicionado por un mando medio de su organización. De inmediato es trasladado al penal de alta seguridad de La Palma, ubicado en Almoloya, en el Estado de México. La detención de Osiel no significó prácticamente nada en cuanto a su liderazgo en el cártel. Con todas las autoridades compradas, vivía como un rey dentro del penal, rodeado de lujos, y dándole órdenes a sus tres principales lugartenientes. Su hermano, Antonio Cárdenas Guillén, apodado Tony Tormenta, por su carácter violento y explosivo, y líder del grupo armado Los Escorpios. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, líder de los Metros. Y el sanguinario Heriberto Lascano, Lasca, Verdugo o Z3, líder de los Zetas. A través de estos tres lugartenientes, Osiel libraba una guerra territorial contra el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, en su ambición por dominar la totalidad del tráfico de drogas en México. En el año 2006, Felipe Calderón asumió la presidencia de México y nombró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. García Luna tenía una relación de larga data con el cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, y con su nuevo puesto en el gobierno, decidió inclinar la balanza a su favor en la guerra territorial que se libraba contra el cártel del Golfo. El 11 de diciembre de 2006, a 10 días de haber asumido, Felipe Calderón declara la guerra al narcotráfico, permitiendo al ejército participar en operativos contra las organizaciones criminales. La alianza del gobierno con el cártel de Sinaloa generó que la guerra se enfoque exclusivamente en atacar a los Zetas y el cártel del Golfo de Tony Tormenta. Esto se sumó al asedio que ya sufrían ambas organizaciones por parte de los Pelones, grupo paramilitar del cártel de Sinaloa, y la FEDA, Fuerzas Especiales de Arturo, al mando de Arturo Beltrán, líder del cártel de los Beltrán Leiva. Y finalmente, el 11 de enero de 2007, se le acabó la suerte a Osiel Cárdenas. Una vez cumplida su condena en México y habiendo agotado todos los recursos de amparo posibles, fue extraditado de los Estados Unidos, donde fue recluido en 2010 en el penal de máxima seguridad ADX Florence, tras un proceso en el cual fue sentenciado a 25 años de prisión, condena reducida por comprometerse a colaborar con las autoridades norteamericanas. En México, la historia del Golfo cambió rápidamente. Los Zetas siempre habían sido leales a Osiel, pero con su extradición, el mando del cártel fue totalmente asumido de facto por su hermano Tony Tormenta. Lascano no respetaba a Tormenta y decidió que su organización ya era lo suficientemente grande como para poder independizarse y conformar un cártel propio. De esta forma comenzó una cruenta guerra entre Tony Tormenta y los Golfos contra los Zetas, que reclamaban todo el territorio del cártel para sí mismo. La presión que sufrían los Zetas en todos los frentes fue minando año tras año la organización, que se vio obligada a reclutar integrantes sin antecedentes militares y dedicar cada vez más recursos a pelear la guerra. Para el año 2013 ya los Zetas y el cártel del Golfo se encontraban prácticamente desarticulados. Tony Tormenta fue asesinado en noviembre de 2010 por el ejército, dejando descabezado al cártel del Golfo. En octubre de 2012, Heriberto Lascano es asesinado también por el ejército, dejando el mando a su protegido, Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, que es detenido el 14 de julio de 2013. Su sucesor fue su hermano, Omar Treviño Morales, Z42, cuya detención el 14 de octubre de 2015 dejó finalmente desmantelada a la otrora omnipotente organización. Todos los Zetas fundadores se encuentran presos o muertos, y los remanentes del cártel ahora forman parte de una sola organización, mucho más pequeña que la original, los Zetas Vieja Escuela, o Cártel del Noreste. A su vez, los Norestes se enfrentan al menos a una docena de microcárteles, o bandas criminales, que son los vestigios de las escoltas de los Zetas originales. Los Metros, los Escorpios, los Alfiles, los Ciclones, los Lobos, los Rojos y otras bandas que pelean entre sí, haciendo alianzas momentáneas en una guerra sin fin por el control del estado de Tamaulipas. Tras su colaboración con las autoridades estadounidenses y después de pasar más de 20 años en la cárcel, el 30 de agosto de 2024 Osiel Cárdenas Guillén fue liberado.
Si bien su antiguo poder ya es inexistente y ninguno de sus antiguos subordinados se encuentra en libertad, algunos de sus familiares siguen teniendo cierta presencia en el panorama criminal mexicano. Todo esto hizo pensar a varios investigadores que Ociel pronto volvería a delinquir, pero la libertad no le duró ni un solo día. Cárdenas fue imputado en México por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y delitos contra la salud, y en este momento se encuentra recluido en el Ceferezo número 1 del Altiplano, en el Estado de México, donde el ex capo, de casi 60 años, seguramente pasará el resto de su vida. La historia del Cártel del Golfo y de los Zetas es una historia de impunidad, de cómo la miseria y la terrible ambición empujaron a un psicópata como Ociel Cárdenas a aprovecharse de un Estado fallido y corrupto, para tener un ejército personal de asesinos desalmados que ejecutaban sin dudar todas sus órdenes. Pero la responsabilidad total de cada muerto, torturado y desaparecido por los Zetas es de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Una mezcla de corrupción e inutilidad los hizo crear a máquinas de muerte y luego arrojarlas a los brazos del crimen organizado. El 23 de agosto de 2010, un grupo de Zetas secuestró a 72 migrantes que trataban de pasar a Estados Unidos en San Fernando, Tamaulipas. Tenían supuesta información de que alguno trabajaba para la Contra. Después de torturarlos durante horas y sin obtener ninguna información, los tumbaron en el suelo y los ejecutaron uno por uno. Así interrogaban los Zetas. En marzo de 2011, los hermanos y líderes Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mandaron 50 camionetas al pueblo de Allende, en Coahuila. Durante una noche, sus sicarios secuestraron, mataron, torturaron y quemaron a más de 300 personas. También tiraron casas abajo con topadoras. Allende se transformó de la noche a la mañana en un pueblo fantasma. Así, los Zetas vengaban una traición. A día de hoy, los perros de la guerra de Ociel Cárdenas ya no existen, pero su legado narco-paramilitar está más vigente que nunca. Ya hace muchos años en México son comunes los secuestros, las extorsiones, los cadáveres colgados de puentes, los desmembramientos y los actos cada vez más brutales para infundir terror al cártel enemigo, a la sociedad. No alcanzaría un capítulo entero del podcast para nombrar la cantidad de ejércitos privados con entrenamiento militar que hay en México en este momento. Y en un país signado por la narcopolítica y la corrupción como México, la única certeza parece ser que la violencia del narco siempre puede ser peor. Esto fue un dossier especial de Tiempos Oscuros, un podcast de investigación criminal. Recordá que podés escucharnos todas las semanas en Spotify, YouTube, Amazon Music y RSS. También podés suscribirte para apoyar el periodismo realmente independiente. Nos vemos en el próximo episodio.